Hola, mi nombre es Ricardo Landero. Lo que vamos a ver hoy es fundamental que lo entiendas si te dedicas a recursos humanos. Con la reforma de 2019, el cambio de paradigma y la responsabilidad va a recaer totalmente en los recursos humanos. Sí, desde luego, en los abogados que asesoren y quien lleve, por ejemplo, un juicio, pero nunca había tenido tanta responsabilidad y sobre todo tanta importancia que entiendan cuál es el papel que están jugando los recursos humanos para que no se pierda un juicio. Mira, veamos por ejemplo este caso. Una camarista lleva a cabo la limpieza del cuarto y la graban en video. Limpia el cuarto con la ropa del huésped, abre las maletas, revisa las cosas, esculca todo. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué puedes hacer en este caso? ¿Está incumpliendo todas las reglas? ¿La puedes despedir o no? Ya haremos una sesión para ver casos prácticos, pero hoy me interesa mucho que te quede claro cuál es la importancia de los recursos humanos en una empresa. Tú te has topado seguramente con problemas de este tipo y te has preguntado, bueno, ¿qué le pasa a la ley? ¿Qué debo hacer al momento de contratar para no tener problemas cuando se me presente un caso como este? ¿El trabajador está siempre protegido por la ley? Es un mito, es algo que siempre nos han dicho. La ley solamente protege al trabajador. Yo creo que no. Yo creo que lo que sanciona la ley federal del trabajo es el desorden que puedas tener en tu empresa. Ahí sí tienes un gran problema. ¿Cómo protegernos ante demandas laborales? ¿Sirve de algo cumplir o no la ley? Ahora con la reforma de subcontratación y que muchos de los trabajadores van a regresar a formar parte de las empresas de su razón social y por lo tanto el Departamento de Recursos Humanos va a desempeñar una labor mucho más activa dentro de estas empresas, ¿cómo responden a esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, te lo voy a explicar. Es fundamental que entiendas esto que vamos a ver ahorita. Y te lo voy a explicar con un plano cartesiano. Nosotros ideamos esta forma de tratar de entender porque es fundamental que entiendas cuál es el papel que estás jugando como recursos humanos. Para explicarte cómo opera el plano cartesiano, vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante de los recursos humanos, ese es el que te corresponde a ti, responsable de la empresa. El cuadrante de la estrategia jurídica, ahí es tu abogado. ¿Qué estrategia, qué experiencia tiene, cómo lleva los juicios? El cuadrante de litigio, aquí no puedes hacer nada porque esto depende de cómo se lleve el juicio. Los juicios tienen siempre muchas situaciones que suceden dentro de él. Por ejemplo, que tengas una audiencia, una confesional del director de la empresa y no vaya a la audiencia, que pasan infinidad de cosas en los juicios hasta que tiemble y se caiga el edificio y se pierdan los expedientes. Van a decir que exagerado, pero esa es la verdad. Pasan cosas en los juicios, en los cuales obviamente nosotros no tenemos nada que hacer. Y el otro cuadrante, que no es menos importante, es la autoridad. Estos 4 elementos son los que determinan para que ganes o pierdas un juicio. Y te voy a enseñar cómo operan. Obviamente cuando me refiero a autoridad, pues me refiero a cuál es el criterio que tiene la autoridad. A veces te vas a encontrar que una autoridad de San Luis Potosí no tiene el mismo criterio que el de Nuevo León, operan distinto. Eso tiene que ver en cómo opera la forma integral de un juicio. Pero no quiero que pierdas de vista este cuadrante que te corresponde a ti. Para poder entender cómo vamos a operar el análisis, vamos a dividir los cuadrantes por el medio y estos cuadrantes van a determinar el nivel de riesgo que se toma
en cada uno de ellos. O sea, si el punto rojo se encuentra más cercano al centro del plano cartesiano, entonces el riesgo es muy bajo. Si se encuentra más alejado, quiere decir que el riesgo es más alto que se está corriendo. A ver, vamos al primer caso para ver si nos podemos explicar. ¿Qué pasa si tú en tus recursos humanos tienes toda tu documentación bien elaborada? Tienes muy bien tus expedientes, tienes muy bien tus recibos de nómina, tienes muy bien tus listas de asistencia o checada de tarjeta o tu asistencia electrónica, pero la llevas muy bien llevada, tienes el expediente en orden, tienes todo perfectamente bien. Cuando sucede esto, el riesgo que se corre en un juicio baja muchísimo. Ve, aquí te vas a dar cuenta cómo influye mucho la manera en que lleves los recursos humanos para que sucedan las cosas. Este riesgo es más bajo si tú tienes todo muy bien organizado. Porque entonces la estrategia del abogado puede ser una estrategia menos riesgosa, una estrategia más organizada, más fácil de probar, una estrategia que le permita hacer cosas. El riesgo que se corre con la manera en la que se lleva un juicio siempre lo voy a poner en medio, porque eso no depende ni del abogado ni del de recursos humanos. Y siempre hay que considerar que un juicio es un riesgo. Si por alguna razón, se pierde un expediente, se lo dan al abogado, el abogado se va a comer, se le pierde en la comida y pierde la prueba fundamental, pues pasan cosas. Si no llega a la audiencia ese día porque no pudo, lo que sea, y se pierde el juicio por eso, hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar que tú tengas orden y que por lo tanto la estrategia que se lleve sea una estrategia lo más organizada posible. Y si esto pasa, es muy probable que el criterio de la autoridad sea un criterio con bajo riesgo. ¿Te diste cuenta? Fue esto lo que determinó que los demás también bajaran de riesgo. Vamos a ver el caso 2. Si tú tienes un desorden en tu documentación, si no tienes bien planificada tus recursos humanos, entonces es muy probable que el abogado tenga que buscar estrategias riesgosas. Estrategias buscando a ver cómo le hace para poder llevar a cabo la demanda. Y entonces ya subiste el nivel de riesgo. El nivel del juicio generalmente ya dijimos que es medio riesgoso, pero si tu estrategia es riesgosa, muy probablemente el criterio que corres para el juzgador es un criterio de riesgo para ti. Ya no es tan sencillo. ¿Se dan cuenta? Y lo que determinó el cambio en toda la fórmula de cómo se lleva un juicio fue tu desorden en los documentos. Es muy importante que lo entiendas. Y ahorita te voy a explicar qué pasa con la reforma de 2019, con la reforma del procedimiento. No tiene nada más que ver con el abogado, ¿eh? Tiene que ver contigo. Es fundamental. Vamos a ver el caso 3, que esto cuando lo he explicado en algunas ponencias, a veces se ríen, ¿no? Pero bueno, que tú tengas muy bien tus documentos, pero tengas un muy mal abogado, que tenga muy mala estrategia. Bueno, pues ahí sí, de nuevo el criterio de autoridad es riesgoso, ¿no? Pues sí, también pasa. Tienes mal abogado, tu criterio puede ser quién sabe cuál. El caso 4, por ejemplo, también puede darse que tengas muy bien tus documentos, que tengas muy bien la estrategia legal, pero tengas un criterio de un juzgador por alguna razón incorrecto, y también podrías poner un riesgo. Esto es más manejable porque los abogados sabemos cómo están razonando las autoridades. Si tenemos experiencia, si estamos ahí metidos, si estamos constantemente en el ambiente de los litigios, sabemos más o menos cómo está sucediendo esto. Entonces, ¿cuál es el caso ideal? ¿Cuál es el asunto laboral ideal? Y esto para mí rompe el mito de que la ley solamente protege al trabajador. No, la ley sanciona el desorden. Grábatelo muy bien. Ese es el gran tema.
el asunto ideal es que tengas un bajo riesgo, porque tengas muy bien organizados los recursos humanos, que tengas un buen abogado con una buena estrategia, para que tu riesgo al momento de dictar sentencia o laudo sea bajo. El peor escenario es que tengas un relajo en tus recursos humanos, tengas una mala estrategia jurídica y tengas un super riesgo en el juicio que estás llevando. ¿Ya entendiste la importancia que va a tener los recursos humanos? Es fundamental. Tú decides si con tu actuación tenemos el caso ideal o tenemos el peor de los escenarios en un juicio. Toma muchísima relevancia con la reforma de 2019. Ahora ya tenemos esta reforma y te quiero explicar cómo funcionaban los juicios. Antes de que empezaran a funcionar los nuevos procedimientos, y ya hay varios estados que están avanzando con este nuevo procedimiento, entonces ya vamos a tener estos problemas los abogados, ya estamos contestando demandas del nuevo procedimiento algunos. Es que a diferencia de lo que pasaba antes tú tenías una demanda y tardaba un tiempo en notificarte, ¿no? Si has tenido juicios ahí, alguna vez has despedido a alguien, has tenido algún asunto, sabes que tardaban en notificarte. Y de ahí, de que te notificaban a que te dieran la audiencia para que pudieras contestar, pasaban meses. Hoy mismo las juntas de conciliación, que estamos con el tema de pandemia, te ponen audiencias cada 4 o 6 meses. Todo este tiempo de meses teníamos para preparar las demandas. Teníamos oportunidad de hacerlo, de estar correteando a los recursos humanos para que nos mandaran los papeles, para que prepararan todo, había tiempo para hacer las cosas. Pero después venía la audiencia y de ahí además venía otra etapa de meses para la siguiente audiencia de pruebas. Y había oportunidad de preparar las cosas y llevarlas. Y aún así había departamentos de recursos humanos que tenían hechos un relajo y ni con esos meses podías conseguir la documentación correcta. Hasta que llevabas la audiencia. Entonces, nos acostumbramos a esta forma de trabajo. Ya llegó una demanda, háblale al abogado, mándasela, de aquí a que nos pide los papeles y los tenemos listos, ahí estamos. Pero esto cambió. Y ya va a ser un cambio definitivo con la nueva justicia laboral. Porque ahora, cuando venga una demanda y se dé la notificación, tenemos 15 días los abogados para contestar y ofrecer las pruebas. Si no tienes bien la documentación antes con el procedimiento, que era con meses de antelación para poder preparar y contestar un juicio, era un relajo porque tenía los recursos humanos hechos bolas, ahora solamente tenemos 15 días. Y si en 15 días no tienes la documentación, no tienes todo, a veces nos lo están mandando el mero día en la noche, ¿no? Un día anterior, los papeles, cuando vamos a contestar un juicio. Entonces, el nuevo procedimiento, tenemos 15 días. Ya te enseñé en el plano cartesiano la importancia que es que tengas orden. Si tú no tienes bien los papeles, vas a mover todo el cuadro cartesiano y vas a mover el riesgo que va a tener el juicio. Entonces, muy importante, ¿cuál va a ser el escenario que vamos a tener? ¿Vamos a tener el peor escenario porque no tienes los documentos o vamos a tener el mejor escenario? Recuerden ustedes ahora que además han cambiado criterios. Por ejemplo, cambió este criterio en la reforma, modificaron el artículo 184 respecto de la reversión de la carga de la prueba. Despedías a un trabajador, en el juicio negabas haberlo despedido y le ofrecías la carga de la prueba para que regresara a trabajar. Y
le revertías al trabajador la obligación de probar si lo habían despedido o no. Ahora incluyeron esto. Dice, la negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Esto era importante porque si tú recuerdas, seguramente si tienes años ante los tribunales, te habrás acordado que antes tuvimos durante los últimos 15 años muchos debates sobre si a un trabajador que había demandado, cuándo lo daban de baja, si tenían que mantenerlo en el Seguro Social. Primero era mantenerlo hasta que se llevara la audiencia, pasaban meses y meses. Luego cambió el criterio, nada más hay que dejarlo 15 días. O sea, todo esto va a cambiar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? El último que tuvimos fue en 2019, que es el que hemos aplicado actualmente para revertir la carga de la prueba. Pero dense cuenta cómo los juicios van a adquirir una característica muy distinta a partir de la reforma laboral y de que vamos a tener 15 días para contestarlos. Ya no va a ser tan fácil. Y es importante que tengamos el caso ideal si llevamos recursos humanos. Que tengamos la documentación en orden. Que hagamos auditoría. Sale más barato contratar un despacho que te haga una auditoría externa, a pesar de que tengas tu abogado, y que te regularice todo, y que sepas que estás aquí, en el caso ideal, a que te coloques siempre en el peor escenario. Porque si estás en el peor escenario, ni con el mejor abogado vas a poder librarlo. Porque el riesgo lo estás tomando desde los recursos humanos. Entonces es muy importante que comprendas esto, porque esta es la revolución de los recursos humanos en 2021. Además, con las reformas de subcontratación, de teletrabajo y todos los eslabones con los que vamos armando la cadena. Aquí están mis redes sociales, mi página de internet, cualquier duda o circunstancia en la que te podamos ayudar, no dudes en contactarnos. Muchas gracias.